Santuario Cenean. Vamos a contemplar los misterios gloriosos del Santo Rosario. Primer misterio, la resurrección de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, que tenemos amparanos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo misterio, la ascensión de Jesús a los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. A otros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio, la coronación de María como Reina y Señora del universo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia, defiende nuestros enemigos y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zure asmo ezkutuan hala erabakirik, graziaren egilearen ama egin zenun Ama Andre Maria Virginia eta giza salvameneko misterioaren zerbitzari. Entzun otoizka ari zaizkizunei eta egizu berak grazia ugaria eman dezaigula eta beti ereko salvamenera eraman gaitzala. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure egin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Antes de que llegara la fe,
estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Así, la ley fue nuestra niñera hasta que llegara Cristo y Dios nos aceptara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos a la niñera, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso mejor: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digamos que la Iglesia, durante todo el año, todos los días, nos propone un calendario litúrgico. Un calendario litúrgico que, vamos a decir, es un tiempo, por decir así, circular, en el sentido de que, de la misma forma que que el verano, el otoño, el invierno, la primavera, todos los años se repiten, aunque no siempre son exactamente iguales, ni mucho menos. De la misma forma, el calendario litúrgico nos propone unos tiempos que cada año se van repitiendo. Tenemos el Adviento, tenemos la Navidad, tenemos la Cuaresma, la Pascua y el tiempo ordinario. Y durante ese calendario litúrgico, digamos que hay también una serie de santos, muchas advocaciones de la Virgen María o invocaciones, o algunos de los dogmas que hay sobre ella. Está, digamos, la Virgen María completamente presente en todos los meses del año. La podemos encontrar en la liturgia. Y luego, digamos que además del calendario litúrgico que nos propone la Iglesia, hay también una parte que podríamos llamar la devoción popular, que no solo no es contraria, sino que, digamos, que se complementa también con el calendario litúrgico. Por eso la devoción, digamos, popular, que está siempre basada también en el calendario litúrgico. Por ejemplo, hay una serie de meses, el mes que estamos celebrando ahora, que estamos viviendo, mejor dicho, el mes de octubre, es un mes dedicado al Rosario, porque ayer se celebró la Virgen del Rosario.
O, por ejemplo, el mes de junio se suele tener en cuenta al corazón de Jesús, porque siempre es, casi siempre, en ese mes cuando toca la fiesta del corazón de Jesús. Una vez creo que puede llegar a tocar en julio, justo, según cuando toque la Pascua. O el mes de mayo se tiene en cuenta también a la Virgen María, o el mes de las flores, etc. Y en los días de la semana, el día mariano por excelencia es precisamente el sábado, el día que estamos hoy viviendo, así como el domingo es la resurrección de Jesús, es el día del Señor, el día más importante para los cristianos. El sábado, que para los judíos era el día importante, para nosotros es muy importante también, pero es el día especialmente que se tiene en cuenta. El sábado es un día mariano por excelencia. Como el jueves se suele considerar un día más bien eucarístico, porque es el día de la última cena. O el viernes se tiene en cuenta además el corazón de Jesús, o el miércoles a San José, etc. Y hoy que estamos viviendo este sábado, este día, digamos, mariano, además de una novena a la advocación de la Virgen María, la advocación del Pilar, que tenemos aquí como especial intercesora, hemos escuchado un evangelio tremendamente mariano, en el que Jesús está hablando de una mujer, le dice: dichoso el vientre que te llevó, los pechos que te criaron. Y él dice una cosa que hay otro evangelio muy parecido: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen o la ponen en práctica. Hay otro evangelio parecido en el que está Jesús hablando y le dice: mi madre y mis hermanos están fuera, y él responde: mi madre y mis hermanos son los que cumplen la palabra de Dios. Y es algo parecido, con el que yo entiendo que Jesús nos recuerda dos cosas. Primero, nos recuerda que nuestro modelo, nuestro ejemplo en el cumplimiento de la escucha y de la palabra de Dios es María. María es el modelo de todos los cristianos. Ella se fía de Dios, ella escucha el mensaje de Dios que le llega por medio del ángel y responde, en latín se dice fiat, hágase, lo que responde María al ángel, y es el modelo del cristiano, de escuchar a Dios y decirle: sí, quiero lo que tú nos enseñas, lo que tú me propones, lo que tú me pides, etc. Y por otro lado también nos quiere hacer ver el parentesco espiritual que podemos tener con Jesús, además de la amistad, de la cercanía, tratando de vivir y cumplir su palabra. Le pedimos en este sábado que ese puesto tan importante que Jesús le ha querido dar a la Virgen, lo tengamos siempre en nuestro día a día, la sintamos siempre como nuestra Madre del Cielo. Y elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por las personas que están buscando trabajo, para que Dios les dé trabajo para poder vivir, salud para poder trabajar. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por todas las personas que en tantos lugares del mundo pasan hambre o no tienen lo indispensable para poder vivir, para que encuentren solidaridad también en los hermanos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
jauna, bakezko eta gorespenezko opari hau eta Espiritu Santuaren indarrez egizu giza salbameneko sakramentu, zurekin adiskidetu gehituen Kristo bitartekoa, Ama Birjinaren laguntzaz, graziaren eta betiereko salbamenaren iturri izan dakigun, Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko hau guztiru betiereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berau, egiazko jangoiko eta egiazko gizon, egin duzu bitarteko bakarra, beti bizirik gure alde otoitz egiteko. Zure ontasun miragarrian, eroslearen ama eta laguntzaile egin dezu Maria Birjina. Ama egiteko onan jardun dezan elizan, eskari eta grazi, erregu eta barkamen, adiskidetza eta bake ama egitekoan. Estutasun eta arrisku zinguraturik dauden fededunek, Maria Birjinagan arkitzen dute babes, errugizko amari eta grazianen banatzaile bezala otoitz eginez. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti goratzarre hau abesten dizugu. Eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afarondoan berdin kanizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaniza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire horregarri. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzurako,
eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan diren gure senudeak eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskiden izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoiko alguztiudun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruela zerana, santu izan bedi zure izena, etorredi zure erreinua, egin bedi zure nahiak. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Amen.
dotsauna munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Egin dezagun otoitz. Sakrameneko iturri eta berriturik otoitzez gaituzu jauna, sakramentu honen indarrez eta Ama Birjinaren laguntzaz. Lotu gaitzazu gero eta gehiago Jesu Kristo bitartekoarekin, eta egin gaitzazu salbameneko misterioaren zerbitzari gehiago. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, Dedika zaitzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Eskerra, guari. Tierra
Amen.